Hola gente linda, ¿cómo está? Bienvenida a estas cápsulas nuevas que estamos viendo con respecto al tema de la soltería. Y hoy te hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has referido a un soltero o una soltera con el lema de se quedó para vestir santos? Ok, entonces esa es una frase que cotidianamente pues utilizamos sobre todo de una manera despectiva para designar a una mujer o un hombre que después de determinada edad todavía sigue sin alguna pareja y sobre todo pareciera que tuviéramos nosotros, las personas que estamos diciendo esa frase, alguna bola de cristal que pues nos está asegurando sobre todo que esa persona se va a quedar así durante el resto de su vida, cosa que la realidad es que pues no tenemos 100% la razón muchas de las veces, ¿ok? Entonces, a pesar de que es una frase que cotidianamente utilizamos para designar a los solteros, la realidad es que muy pocas veces nos ponemos a revisar cuál es el origen de esa frase y precisamente el video del día de hoy es precisamente para eso, pues para compartirte cuál fue el verdadero origen de la frase se quedó para vestir santos, ¿ok? Entonces, esta frase, que se originó en España hace más de un siglo, no estaba direccionada precisamente a las personas solteras, sino más bien estaba direccionada a aquellas viudas que tenían un nivel socioeconómico, digamos que bastante alto, y que lógicamente, o sea, pues esas viudas, imagínense, hace más de un siglo, pues las viudas no eran como de las edades de hoy en día, o sea, se podía considerar viuda a una persona de 30, de 40 o de 50 años, o sea que pues en realidad si lo vemos con nuestras épocas actuales, pues era todavía una persona bastante joven o que tenía pues gran tiempo de vida que pudiera seguir desarrollándose. Entonces, estas mujeres, digamos que como tenían suficiente poder económico, lo que pasaba es que en sus casas, pues, no tenían que dedicarse, todo el tiempo a las labores del hogar, porque había, personas que los pudieran apoyar, o bien, digamos que sus hijos ya tenían determinada edad, en las cuales, pues, ellas ya tampoco tenían que hacerse cargo de esos hijos. O sea, consideremos que muchas veces, pues, tenían a sus hijos a partir de los eh, 19, 20 años, no era algo como fuera de lo común. Entonces ya si yo ya tenía 40 años, pues lo más probable es que mis hijos incluso ya se hubieran casado, ¿no? Entonces, estas personas, digamos que tenían muchísimo tiempo libre y una de las actividades que incluso socialmente era bien vista era que pudieran realizar ciertas contribuciones a la iglesia o ciertas labores de servicio. Entonces estas mujeres, digamos que para poder escapar del encierro que tenían en sus casas e incluso pues para escapar de la rutina y del aburrimiento que de repente era quedarse todo el tiempo en su casa, pues a lo mejor no realizando al 100% las actividades del hogar, pero pues sí, digamos que supervisando. Entonces lo que hacían era que se iban a la iglesia a servir y dentro de las actividades que realizaban en la iglesia, pues sí era como apoyar a las monjitas a limpiar y sobre todo ayudarlas a realizar ciertas mantillas, etcétera, para poder vestir a esas figuras o a esos santos. Entonces, normalmente cuando se mencionaba a esas mujeres que decían, es que mira, esta persona se quedó para vestir santos, no se mencionaba de una forma denigrante, sino más bien como una forma de alabar el servicio que esas mujeres estaban haciendo a la comunidad y sobre todo a la parte de la iglesia, ¿ok? Entonces, sin embargo, esta frase empezó a generarse en esta, pues, sociedad que en ese entonces todavía era machista y en muchas otras sociedades machistas de Latinoamérica, para incluso adjudicarse el término para las solteras de determinada edad que pues también consideremos que hace muchos años el quedarse soltera después de determinada edad significaba pues una carga económica para las mujeres, digo, para las familias. Entonces, pues lógicamente lo que decían es que si ya había pasado cierto rango de edad, decían esta mujer se quedó para vestir santos, y sobre todo si eran de familias ricas, considerando que como no iba a tener ciertas labores que el resto de las otras mujeres iban a tener, pues también a eso se iba a dedicar, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, la frase como tal no se originó como una forma de denigrar a una persona por su estatus civil después de determinado tiempo, sino más bien era una forma de contribuir en forma, pues así que de servicio, disculpen la redundancia, hacia la comunidad. Entonces,
Revisa por qué sigues diciéndole a una mujer, o sea, que se está quedando para vestir santos, porque lo más probable es que esa mujer, uno, ni siquiera tenga, que estar como ocultándose para poder realizar otra serie de actividades que a lo mejor le interesan muchísimo más que vestir santos, ¿no? ¿Cuántas de esas mujeres realmente pasan tiempo en la comunidad, o sea, religiosa o sirviendo a la parte religiosa? O sea, no quiere decir que necesariamente no las haya, pero la realidad es que hoy las mujeres, o sea, o los hombres, tienen una gran cantidad de opciones para poder realizar en estos periodos de soltería, ¿ok? Entonces, ojo si todavía sigues utilizando de manera denigrante la frase. Espero que esta cápsula te sirva como para poder, ahora sí que de cultura poder conocer mejor de dónde proviene. Y sobre todo, me gustaría que me pudieras compartir qué piensas con respecto al origen de la frase se quedó para vestir santos. Te agradezco muchísimo el que nos estés acompañando en estas cápsulas. Si consideras que puede serle de utilidad a alguien más, con mucho gusto compártelo y nos estaremos viendo próximamente, ¿ok? Síguenos aquí o a través de nuestro canal de YouTube, que estaremos poniendo las descripciones aquí abajito. Y bendiciones, gente linda. Abracito. Bye.